Bueno, el síndrome de las piernas cansadas consiste en un montón o una serie de síntomas y de signos que aparecen en las extremidades que aparecen cuando la función venosa no está bien. ¿Cómo funcionan las venas en las piernas? Las venas, como en todos los órganos del cuerpo, las venas de las extremidades inferiores son los conductos responsables de recoger la sangre que el corazón mandó para que todos los tejidos establezcan su proceso metabólico y su función. Entonces, estos conductos, por la situación que tienen las piernas, que como todos sabemos están 16 horas debajo del corazón, tienen que funcionar en contra de la fuerza de la gravedad. Y eso hace que tengan que tener una estructura que debe funcionar bien. Básicamente es que funcione bien la bomba muscular y que esos conductos, esas venas, tengan unas válvulas que evitan el retorno, la caída de esa sangre hacia abajo. Si eso no funciona bien, aparece lo que se llama el síndrome de las piernas cansadas. Y consiste, cuando funcionan mal este sistema, estas venas, se produce un acúmulo de sangre en las piernas, ello dilata la vena, eso genera un aumento de presión dentro de la vena cuando excede la capacidad de dilatación, se producen filtración de líquidos fuera de esa vena y en los tejidos que las circundan, y eso genera una hinchazón, un edema que a su vez produce la sensación de pesadez. Si eso se continúa en el tiempo, la pared venosa se vuelve rígida y se establece una deriva hacia la dilatación permanente, que son las varices. Y eso es, el conjunto de todo eso, es lo que llamamos insuficiencia venosa crónica. Efectivamente es más común en verano. ¿Por qué? No porque el verano haga nada especial en las venas, sino porque ese entorno de calor y aumento de humedad en muchos sitios genera una función, despierta una función que tenemos todos en las venas, aparte del retorno venoso, sirve para dilatarse toda su red y intercambiar mejor calor. Y eso hace que se añada a lo que está pasando. Es más frecuente en mujeres, por unas cuestiones que están relacionadas con su estado hormonal, su función hormonal propia. Cuando ellas están sometidas a un flujo mensual, cambio mensual de pico de estrógenos y de bajada de ellos y progestágenos, y eso hace que las venas tengan más tendencia a su dilatación. También se embarazan, que es una sobrecarga importante del sistema vascular, y también muchas veces están sometidas a tratamientos hormonales de contracepción o de sustitutivos cuando llega la menopausia. Bien, el síndrome de piernas cansadas es un conjunto, un escenario en donde se suman una serie de síntomas que refiere el paciente y una serie de signos que aparecen en las piernas. Básicamente son pesadez, que lo generan los edemas, y estos edemas, esta hinchazón, esta sensación de que me deja marca el zapato o el calcetín que me pongo, mejoran con el decúbito cuando estás en horizontal o incluso las piernas en alto y con frío, y empeoran con la bipedestación o sedestación prolongada y con el calor. Además de eso aparece sensación de dolor y prurito, picazón, calambres, cansancio, sensaciones de hormigueo en las piernas, y finalmente aparecen las dilataciones venosas en cada uno de sus estadios, desde las pequeñas arañas hasta las grandes varices, cambios de pigmentación en la piel y atrofia cutánea. Bien, los factores que influyen mucho en la aparición de este síndrome son varios. Podríamos hacer un grupo en donde son factores que predisponen, y esos factores predisponentes habitualmente son inevitables, y estos son la edad. Todos tenemos cada vez más años y eso hace que hayamos estado muchas más horas de pie o sentados. La carga genética, porque tengamos familiares que han tenido varices, pues esa carga predispone a poder tenerlas.
El estado hormonal, embarazo o menopausia también lo favorecen, y los físicos, un pie plano, una malformación en el pie que nos evite la función de bomba normal al andar, o una fractura, o una artrodesis, o una polio, todo aquello que altere la función muscular y articular pueden ser predisponentes para esta situación de varices. Luego hay otros factores que las agravan, pero que son evitables, que son el sedentarismo y la inactividad, pues caminar, la bipedestación y sedestación prolongadas por tu trabajo, la exposición al calor porque trabajo en un horno, en una fábrica de pan, sobrepeso y la obesidad, y aquellas condiciones que aumentan la presión abdominal, como son el estreñimiento. Un estreñimiento crónico hace que haces muchas veces muchos pujos abdominales cuando estás así, y eso favorece el estado de éstasis venoso o tumores abdominales. Y luego hay unos factores que son mejorables, como son la gestación. La gestación la vas a tener, pero hay unas maneras de prevenir ese éxtasis, que son el uso de la media elástica, un soporte adecuado, o el ejercicio. Ropa ajustada o en el abdomen, o muy frecuentemente en calcetines de estos transparentes que tienen la liga arriba debajo de la rodilla para que estén estiraditos y monos, y esa liga hace que se interrumpa el retorno de las venas superficiales. La inmovilidad o el encamamiento, vamos a estar enfermos en la cama, pero hay una serie de medidas que podríamos mejorar elevando las piernas, haciendo ciertos ejercicios, o las medicaciones, por ejemplo, contraceptivas, ¿no? O terapias hormonales las vamos a tener, pero si las tenemos que tener, podemos añadir cosas que hagan que ese éxtasis no se produzca. Las medidas preventivas son muy sencillas, todo aquello que favorezca ese retorno venoso. Podríamos decir elevación de las piernas durante los reposos del trabajo o durante la noche, evitar fuentes de calor directas, el ejercicio, hacer programas de ejercicio adecuado, no solamente por esto, sino porque va bien para otras muchas funciones y metabolismo del cuerpo. No tener ropa ajustada, o si la tengo que llevar, pues llevarla adecuadamente. El calzado cómodo que me permita caminar como Dios manda, que me permita hacer una función de la pierna bien, y evitar cosas tan sencillas como el sobrepeso o el estreñimiento tomando fibra, esas cosas. No, en específico no. Yo creo que una dieta mediterránea en la cual hay unos componentes de oligoelementos adecuados, de vitaminas, de minerales, de mucha fibra y dietas calóricamente equilibradas son adecuados. Muchas frutas, porque muchas frutas tienen tónicos venosos que mejoran. La vitamina C hace que el tejido, el pegamento del cuerpo, el colágeno, pues esté sintetizado y hecho y pegado adecuadamente, y eso hace estructuras venosas que son fuertes. Y básicamente el ejercicio, usar las piernas para lo que son para caminar, y luego me da igual qué tipo de ejercicio se haga. Bien, el tratamiento es múltiple y depende un poco del estadio. Cuando hablamos de síndrome de piernas cansadas, estamos hablando de los primeros estadios, porque más adelante hablamos de insuficiencia venosa crónica y de varices, ¿no? Pero es lo mismo, es un estadio inicial de lo que va a ser después si no se trata. Y básicamente el tratamiento en estas fases iniciales es compresivo. Cuando voy a estar por necesidad quieto o sentado muchas horas, pues necesito tener una media que me proteja y que sea de la compresión adecuada, que hay varias compresiones, de qué modelo de media, qué altura de media, rodilla, muslo, o medias más altas, y sobre todo, una vez que tengas esas dos cosas, qué talla. Hay tallas hechas y que hay que elegirlas según la medida de tu pierna. Luego tenemos posibilidad de productos derivados de las plantas que sabemos que funcionan bien. Estoy hablando de herbolario. Hay muchas cosas que se pueden comprar en una herboristería que son adecuadas. Ginkgo biloba,
castaño de Indias, Ruscus aculeatus, esos tienen sustancias santinas que son venotónicos, aumentan el tono de la pared venosa. La vid roja pues es un antioxidante muy poderoso, la centella asiática es un vasoprotector. Eso en cuanto a qué cosas del herbolario podríamos usar. Tenemos también fármacos que son productos parecidos o derivados de esas moléculas de las plantas que sabemos, pero que se hacen por síntesis química y se venden como cápsulas como en cualquier otro medicamento, y tiene una función muy parecida. La hidroterapia, estar bien hidratado y tener pues esas duchas o esos contrastes de calor-frío en las saunas o en los sitios de deporte, la aplicación de esos geles que se ponen en el frigorífico y te los pones para que son vasoconstrictores, y finalmente cuando aparecen ya en un estado de insuficiencia clara y de varices, la cirugía, claro. La cirugía venosa, para la insuficiencia venosa, consiste en interrumpir ese eje que no es suficiente, que acumula sangre. Normalmente los ejes venosos superficiales no se sustituyen, normalmente se anulan. ¿Y por qué? Porque el sistema venoso superficial está muy interconectado entre él y con el sistema venoso profundo, que es muy potente y muy poderoso, y la falta de un eje que funciona mal porque lo hemos quitado o lo hemos anulado es suplido muy bien por otras partes. Básicamente eso. Bueno, pues cuando uno entiende esto y cuando uno empieza a tener síntomas, lo lógico es aplicar él mismo pues, las cosas que hemos hablado. Y eso suele ser muy efectivo, sobre todo al principio. Cuando no es suficiente eso, o cuando mi trabajo hace que esté muchas horas en una condición inadecuada para un buen drenaje venoso, pues el farmacéutico te puede aconsejar pues, las cosas que hemos hablado, ¿no? Y finalmente, cuando eso no funciona o cuando empieza ya a aparecer varices o dilataciones venosas, ahí sí que sí, el mejor es un especialista que se dedique directamente a esto, cirugía vascular concretamente.